Blanco sobre Negro viene hoy a ver dos entrevistas. Vamos a hacer de forma bastante continuada y hoy vamos a hacer la primera a deportistas que han terminado siendo literatos. En este caso Juan José Gañán es nuestro primer personaje, el próximo será una deportista gaditana. Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿a ti te conoce la gente de Córdoba? Porque tú has sido un deportista cordobés, un deportista del Córdoba Fútbol Club. Cuéntanos cómo un deportista llega a ser hoy alguien que acaba de presentar un libro con un gran éxito hace 3 días. Cuéntanos. Bueno, pues realmente yo estudié filosofía y letras, ¿vale? Y era mi carrera y era mi afición. Entonces también mi afición era el deporte y coincidió en que se me daba bien el deporte y el Córdoba se fijó en mí y llegué a jugar en el primer equipo. Pero yo creo que no serán tantos los que se acuerden ya de aquella época, porque estamos hablando de 1982, cuando yo cuando yo debuté con 19 años en segunda división. Luego jugué otros 2 años más en el Córdoba, en el equipo de la ciudad, y luego ya jugué en otros equipos en tercera menos importantes de Andalucía, de la parte de Jaén y de aquí de Córdoba también. Pero ¿cómo llega ese deportista? Porque al final, aunque sea un estudiante, yo entiendo que el concepto de estudiante, que además de deporte, hace un deporte de élite, lleva unos condicionamientos especiales. ¿Cómo ese deportista que tiene ocupado 28 horas de 24 horas al día, llega además para considerar decir, voy a terminar escribiendo? Porque tengo entendido que tú siempre te ha gustado escribir, por principio, no solo estudiar, que estudiar filosofía, bien lo he dicho, sino escribir, que también era otro tiempo añadido más que lo hacías, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado un poco en la presentación que tuvimos el viernes de mi libro. Allí dijimos que efectivamente yo llevo escribiendo durante mucho tiempo. Yo he sido aficionado a las letras desde siempre. Desde chiquito, que tenía una tita que tenía una escuela infantil y me educó leyendo y me regalaba luego muchos libros para siempre y siempre he leído. Luego hice mi carrera, como he dicho, pero desafortunadamente hice después la oposición y no la saqué, ¿de acuerdo? Entonces llegó Fisur y me contrató y llevo trabajando en Ofisur pues 30 años en esta empresa, con lo cual me ha sido completamente imposible dedicarme a otra cosa que no sea realmente a esto, aunque el fútbol sí que podía compaginarlo por los horarios. Fue bastante después cuando al cabo de muchos años yo me hice con una página web para animar un poco a mis hermanos y a mi familia y a mis amigos a jugar al fútbol 7, que fue lo que hicimos después de jugar al fútbol. Entonces yo escribía las crónicas de los partidos y tal, para animar un poco a la gente. Después murió uno de mis hermanos, y muy joven, y aquello me impactó hasta el punto de yo pensar que era conveniente que las cosas que tuviera pensado hacer en este mundo, que fuera empezando a hacerlas ya, porque a lo mejor algún día no llegaba a poder hacerlas. Ese fue cuando decidí que quería seguir escribiendo y dedicándome un poco más a la literatura, que era mi afición realmente de toda la vida. Y empecé a escribir más en serio en esa página web, que cuando dejamos el fútbol 7 se convirtió en mi nueva afición, que era el senderismo, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de escribir sobre fútbol, escribí sobre senderismo. Hacíamos una ruta, todos mis compañeros y yo trataba de escribirla para que la leyeran luego los demás, y poco a poco se fue convirtiendo en más literaria esa ruta y fantaseando un poco y convirtiéndose en verdaderos cuentos fantásticos. Con lo cual yo estaba haciendo lo que yo pretendía, que en realidad era ensayar y practicar para aprender, seguir aprendiendo a escribir, para algún día poder escribir lo que yo quisiera escribir lo mejor posible, ¿vale? Y fue a última hora ya cuando la muerte de un amigo mío me hizo que escribiera este segundo relato, y a raíz de internar a mi madre en la residencia, yo digo siempre que me quedó ese resquemor, que ha sido ese remordimiento me ha impulsado a escribir un homenaje hacia ella. Y este libro es tanto el homenaje a este hombre que era amigo mío, que me ayudó aquí al llegar a Ofisur,
como el homenaje a mi madre, digamos un poco por compensarla de alguna forma por ese encierro que habíamos hecho la familia hecho, ¿no? con ella. José, tengo referencia, tengo leído que uno de tus primeros relatos públicos tiene que ver con el fútbol. Uno de tus primeros que tú haces llegar, si mal no recuerdo, es con la subida primera. Es decir, tú creas ahí un relato donde cuentas una historia basada en un hecho real, que es un gol famoso y tal. ¿Cómo te encuentras cuando escribes aquel relato, que además creo que fueron miles de personas que vieron y disfrutaron de aquel relato? Cuéntame un poco cómo sentiste como autor, como escritor, que tanta gente del fútbol por primera vez casi lean, ¿no? Cuéntame un poco esa experiencia. Bueno, eso realmente no lo sé. Cuando uno escribe algo, es difícil el valorar la gente que puede llegar a leerlo. Yo entiendo que no sería ni la mitad de eso, seguramente. ¿Sí? No lo sé. Pero sí es verdad que lo publicó el Córdoba, y porque era de una persona en cierta forma conocida como yo, que había estado en el Córdoba, y hablaba sobre la actualidad que era la subida del Córdoba a primera, que era una noticia importante. Entonces yo me volqué un poco en ese relato, hice un poco un relato fantástico en el que entre la Virgen y los santos patronos cordobeses echaban una mano al equipo del Córdoba para meter aquel gol y ascender a primera. Entonces, pues nada, me gustó mucho escribir aquel relato, y aquel relato está en mi página web, en veredascordobesas.com, para que lo pueda leer cualquiera. Está disponible. Bien, entonces vas escribiendo, escribes, me imagino, en casa y tal, hasta que un día llega la situación y vamos a publicar, y se publica el libro. ¿Cómo te enfrentas a ya decir, voy a publicar el libro, lo voy a poner en la calle, ya la gente, ya ves otra cosa, ya pasamos a la formalidad definitiva, la de no solo escribo, no solo la gente sabe que escribo y me lee algo, porque tengo una web o tengo un blog y tal, sino que ya voy a escribir algo en papel y que ya va a estar ahí, que ya la gente, digamos, lo va a tener en tu casa. ¿Cómo pegas esa... ¿Cuándo te surge ese momento de decir, voy a hacerlo? Bien, decía Borges, y me gusta decirlo porque es simpático, cuando le preguntaban a Jorge Luis Borges por qué a la edad que tenía seguía él queriendo publicar, él decía que muy humildemente decía que él quería publicar para dejar de hacer borradores, es decir, para no tener que seguir corrigiendo continuamente y poder pasar páginas y hablar de otra cosa. Pues un poco es eso, porque cuando uno piensa en escribir, evidentemente tiene que escribir con mucho más cuidado y más atención que si estuviera escribiendo un correo electrónico o una página web para un cierto número de usuarios. Sí, porque además se pueden corregir, oye, me he equivocado, una corrección rápida, no pasa nada. El libro ya no. Lo digital se puede corregir, siempre, mientras ¿no? que el libro es inmutable. Entonces, hay que tenerle un respeto, evidentemente. Y bueno, pues surgió el tema de mi madre, que yo pensé que llegó el momento, y sobre todo llegó el tiempo en que tuve tiempo, es decir, yo tuve en agosto de 2018 una lesión de rodilla. Haciendo senderismo tuve un problema con la rodilla, estuve 2 meses de baja. No trabajé durante 2 meses, con lo cual tenía el tiempo y la tranquilidad necesaria para hacerlo. Claro. Pues eso. Cuéntanos un poco más en profundidad qué historias, o 2 historias en Córdoba. ¿Qué es ese libro? ¿Qué transmite el libro? Y por supuesto, ¿por qué la gente tiene que leer el libro? Bueno, yo pienso que es un libro bastante tierno. Yo no diría que tiene un mensaje, porque mi intención no ha sido nunca la de mandar un mensaje a nadie, ni hacer un panfleto, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo creo que el libro es bastante simpático e incluso tiene algunas notas de humor. ¿Y por qué leerlo? Bueno, porque seguramente sin querer uno cuenta cosas importantes como por ejemplo el tema de la soledad de las personas mayores y el problema que se tiene con ellos a la hora de buscarles una asistencia rápida y un lugar donde poder estar medianamente bien con ellos. Eso por un lado, y luego el mensaje evidentemente de que las personas mayores no solo necesitan que las recluyamos
en un sitio, sino que además la acompañemos, porque es lamentable cuando uno va a la residencia y se encuentra el espectáculo que se encuentra, ¿no? Me parece que si a alguien le ha movido mi lectura o le moverá a partir de ahora a ser un poco más generoso con sus mayores, incluso solo por ser egoísta con ellos mismos, porque será nuestro futuro próximo, pues yo creo que habré cumplido con crecer la misión que ese libro se hacía, que era ese, y el de que mi madre se pusiera muy contenta por un momento con el libro, porque cuando le regalé el libro, pues se puso contentísima y se lo enseñaba a todo el mundo, y de hecho pues ya lo tiene medio roto. Nada más que esa alegría es importante. Nada más que esa alegría pues ya es suficiente. Muchas veces los que hemos escrito y hemos publicado te encuentras con la situación de que tienes el libro en la cabeza, pero no coincide cuando lo tienes en el papel. ¿A ti te ha pasado eso? ¿O es realmente la producción del libro, el libro tal como se ha terminado, es el libro que tú querías como tú querías? No, dirías ahora le falta, le tendría que haber puesto, le tendría que haber quitado. Yo nunca he escrito el relato tal y como lo había pensado al principio. Primero porque tampoco yo no pretendo tener en la cabeza el relato antes de escribirlo, sino que evidentemente los que escribimos sabemos que la mano se nos va y se acaba alargando o acortando o saliendo por petenera, y acaba convirtiéndose en lo que quiere ser el relato y en lo que a lo mejor te dicta el corazón en cada momento. No, y además cuando vas escribiendo surgen personajes nuevos y hay personajes que tienen que desaparecer porque no llaman la atención. Y los personajes tienen su propia vida, su propia lógica. Entonces no tiene sentido que digan a lo mejor lo que tú tenías pensado que tendrían que decir, sino lo que ellos quieren en ese momento que deben decir. Claro. Yo creo que ese es el sentido. Juan José, ¿qué tienes previsto ahora en el mundo de la literatura? ¿Estás preparando ya cosas nuevas? ¿Estás escribiendo? ¿Estás degustando el regusto sabroso de este libro que has hecho? ¿Cómo estás? ¿En qué situación literaria te encuentras ahora mismo? Bueno, pues lo primero es descansar un poquito sobre esto que ha sido súper trabajoso. He tenido un año tremendo y ahora un poco descansar. Pero inevitablemente tengo cosas pendientes que no tengo cerradas, algunos relatos que he empezado y no he terminado, y tengo también una historia que necesita, digamos, tiempo de investigación. Tengo que hacer varias entrevistas a algunas personas con las que yo quería hablar, con las que ya tenía hace tiempo ganas de escribir su historia. Yo muchas veces creo que la mayoría de lo que yo escribo son meras crónicas un poco historiadas, un poco noveladas, pero al fin y al cabo novelas de crónicas de la realidad, porque yo al final creo que solo se puede escribir de lo que se vive o de lo que se ha vivido o de lo que se conoce, ¿no? Entonces, de lo que quiero escribir creo que necesito profundizar para escribirlo honestamente, y mi labor está en estos próximos meses investigar y profundizar en eso para ponerme realmente a escribir. Pues nada, Juan José, muchísimas gracias por recibirnos. Esperemos que el éxito está asegurado del libro, sigas teniéndolo, y que bueno, los próximos que vayas publicando, pues nos vayas llamando, vamos viéndolo